Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de nuestras primeras reacciones al cubrimiento de la muerte del Papa Francisco. Y para hablar de este tema, Andrés Páramo, bienvenido. No dejemos que se nos pierda la ilusión. Yo no sé por qué estamos cantando esas canciones que no tienen nada que ver con Ya le cuento el por episodio. qué, pero esto es un flashback, ya vamos a llegar allá. Llevamos tarareando Equimosis demasiadas horas, pero fue por culpa de Petro, al final todo es culpa de Petro. Hay un tuit de Petro en el que él se siente solo, ¿no? Estoy solo y siento que... Y así... Solo puedo ver allá que la luna es un horizonte más que alcanzar. Gracias, Petro. Paso a paso siempre voy destruyendo mi vida, tropezando. No, pero él está solo a propósito del tema de hoy. Claro, es que él está solo es porque todo empezó porque estábamos hablando previo al episodio sobre el tuit de Petro en donde dice: se me fue un gran amigo, me siento algo solo. Comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida, en las causas codiciosas de la extinción. Sus encíclicas pasarán a la historia si somos capaces de construir una humanidad que defienda su mayor bien, la vida. Hasta siempre, Francisco. Entonces nosotros nos quedamos simplemente en: me siento algo, estoy solo y pienso que solo puedo ver allá. Acaban de escuchar cantar a María Paula Martínez de Santiago Rivas. Por si no les reconocieron sus melodiosas voces, las presento. Nadie se dio cuenta que era mi voz cantando, como así. No, pues como para aclarar, porque la gente puede confundirse, como que hace Juanes en Presunto. Juanescos, sonaron juanescos, acentuando las S y las T's. Yo sueno más como Juanes Constaín que como Juanes Aristizábal, pero bueno, ahí está. Y tenemos este espacio que es la presunta comunidad en WhatsApp, que también acompaña las conversaciones que ya hemos tenido en Discord, en X, en Instagram, ahora en YouTube también, y recientemente de manera muy linda en Spotify. Gracias a todas las personas que vayan y comenten. Ahorita les doy como la pregunta del día, digamos así. Y entonces en esta comunidad, si ustedes quieren entrar, van a Presunto. Ahí está el acceso a ser presunter, es un botoncito naranja. Ustedes entran y ahí tienen su link de acceso a este WhatsApp. Y bueno, la comunidad se levantó muy conmovida por la noticia de la muerte del Papa Francisco, pero también con el tuit de Petro. Eso ocurrió. Antes de que empecemos el episodio, tenemos varios anuncios parroquiales. Entonces, ustedes están escuchando este podcast el 25 de abril y hay varias cosas que van a pasar estas noches del 25 de abril. Andrés Páramo es el invitado central de uno de los shows del Quinto Pulgar, que es uno de los proyectos de Sillón Estudios. En Bogotá tenemos un teatro que se llama El Quinto Pulgar, que tiene shows de teatro, performance, donde Santiago también ha presentado acá a Colombia. Sí. Y donde estuve en el Desmadre también. Ajá, exactamente. Es un evento de impro. Vayan, si ustedes quieren conocer a Páramo en persona y verlo contar anecdóticas, y que gracias a lo que él cuenta, un montón de entrenadísimos actores de impro reaccionan y actúan. Esto es full comedia. Vayan, son profesionales, Sí, la verdad lo estaré son. ahí contando historias y ellos, los profesionales, las van a improvisar y van a torcerlas. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Caigan, porque seguro de aquí a que ocurra que ustedes escuchan, bueno, si ya lo oyeron el sábado, pues lo siento, pero si están oyendo temprano, son unos presuntos serios, vayan. Y también... Ese mismo viernes, antes del Desmadre, para poder ir a ver a Páramo, contar sus historias, voy a estar presentando con María del Mar Ramón, que ha sido invitada de este podcast ya varias veces. Además, ella se inventó el concepto presunter de corazón. Que presenta su novela La memoria es un animal esquivo, y vamos a estar en Matorral de la Macarena, en la Quinta con 26C, presentando su novela. Y pues bueno, vamos a estar en una conversación de la cual saldremos a ver a Páramo en el Quinto Pulgar. No, esto está buenísimo. Y bueno, seguimos anunciándoles. Santiago va a tener muchos más espacios. Fiesta en asilo el 26. No, eso, miren, veámonos. Sí. Y el siguiente aviso parroquial tiene que ver con el formato que inauguramos hace un mes, que son las presuntas charlas con invitados reales, que es nuestro formato de YouTube. Arrancamos en marzo con la primera entrevista con Omar Rincón, que está ahí, vayan a verla si no lo han hecho. Y pues ya llegó el final del mes y llegamos con la segunda. Nuestro invitado es Andrés Salazar, Mienten las Mentiras,
Espérenlo en YouTube, véanlo, compártanlo y coméntenos. Y finalmente, muchísimas gracias a Iván Ospina del Barrio Restaurante, que hoy de vuelta nos alimentó y nos cuidó y nos protegió como lo ha hecho durante cientos de episodios ya de Presunto Podcast. Gracias, Iván, por esa maravillosa pasta con la que hiciste que, a pesar de la lluvia, nosotros sintiéramos calorcito en nuestros corazones. Sonaron las campanas de luto en Roma. A las 7:35 de la mañana de este lunes 21 de abril murió el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en su residencia, en la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Tenía 88 años. Horas después de que el mundo lo viera dando la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro en medio del domingo de Pascua, día en que Jesús resucitó, Francisco murió tras sufrir un ictus cerebral y un fallo cardíaco, según el reporte médico entregado esta tarde. El sumo pontífice número 266 se convirtió en el papa de las primeras veces, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco, el primero en haber nacido en América Latina, y el primero en tener el español como su lengua materna, el primero en siglos en volver a las bases de una iglesia para los pobres, una iglesia alejada de los lujos y más cercana a la sencillez, las necesidades de la fe, el espíritu que ofrece la iglesia. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco ocupó el martes de esta semana las primeras planas de los periódicos de todo el mundo. Esta es una noticia universal y que también pues, nos plantea a nosotros desde Presunto unas preguntas muy interesantes sobre cuáles van a ser los enfoques con los que los medios van a hablar del perfil de un personaje como la de el sumo pontífice. Aquí encontramos titulares como una persona revolucionaria, el papa del pueblo, el amigo de los pobres, que refleja pues una percepción internacional sobre lo que fue su pontificado, un papa irrepetible en muchos casos, que yo lo que quisiera en este episodio es, obviamente vamos a hacer un enfoque de crítica de medios, pero también siento que es como un llamado a comprender procesos como narrativos globales de lo que significan unos cambios de posición de mensajes en el mundo. Entonces, muchos medios de estos analizaron el impacto de los 12 años de su papado frente a la iglesia, pero ustedes ¿cómo lo vieron? Porque siento que hay varias perspectivas y siento que hay varias perspectivas que se contradicen y que hay unas maneras muy interesantes de ver desde la izquierda y la derecha cómo se hace el perfil del Papa Francisco, y en este momento estamos en conclave y no sabemos cuándo salga el capítulo que va a pasar, pero por eso les decimos, esta es una primera reacción a este debate sobre este perfil. Entonces, teniendo en cuenta como que esto es un tema más amplio que simplemente la muerte de una persona, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, pues sí es impresionante ver la muerte de un personaje universal y la forma en la que reacciona la opinión pública y los medios de comunicación ante ella, sobre todo teniendo en cuenta que en este mismo como periodo, digamos, muy inmediato de Semana Santa, bueno, muere después de una Semana Santa, ¿no? Eso es como también muy simbólico, pero... En Europa muere el domingo de resurrección. Sí, realmente. exacto. Sí. Lo vi muy en contraste con la muerte de otro personaje universal, que era el escritor Mario Vargas Llosa, y me parece que el Papa es una figura incontrovertiblemente apabullante, casi como omnisciente y omnipresente como la religión que él mismo representa pues en la tierra, ¿no? Yo creo que el Papa, este Papa Francisco, el que nos tocó en suerte, digo el que nos tocó en suerte porque nos tocó por azar, digo yo, tiene una figura y una sombra mucho más grande de lo que es su vida propia, me parece a mí. Uh-huh. Yo siento como que en este momento revivieron muchos artículos que se hicieron en el pasado sobre él, muchas entrevistas. Yo no sé por qué una vez el algoritmo, un domingo en la mañana, me mandó una entrevista de él y me interesé pues en ver qué era lo que él estaba pensando, diciendo, etcétera. Y yo pues vi obviamente a un miembro de la Iglesia Católica, un sacerdote. Era una de esas entrevistas de YouTube muy largas que él solía dar porque este era un papa muy dado a la comunicación, a acercarse con el pueblo, un poquito su doctrina. Esto ya pues lo voy a profundizar un poquito más con los artículos que yo me leí de los perfiles de él. Pero sí, la doctrina de él era como un acercamiento al pueblo, a los procesos de la gente, a sus discursos, darlos en lugares
en los que había migración, sobre la migración, etcétera, más que un papa marxista como afirmaron algunos columnistas o un columnista en específico que ya Santiago va a mencionar, me imagino. Y, Lo boletea. y también un papa al que Leila Guerriero, me parece que revivieron una columna de Leila Guerriero muy buena del País, en el que ella dice como que el legado del papa es eso mismo, es una cosa más grande, entonces incluso le recortan frases a él. O sea, como la frase completa de él sobre la población LGBTI es: si la población es LGBTI y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dice el Papa. Pero a él le quitan el quien él tiene buena voluntad. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro, cuando dije esta frase: si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá: nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Entonces es casi que un legado también, aparte de lo que él creía él mismo y su vida, es un poco más creado también en unas narrativas amplísimas, como de bondad y humanidad con la gente. A mí me pareció esperanzador, lindo que la gente crea en eso. Partiendo de la intervención de Páramo, yo tuve la oportunidad casual, porque realmente fue casual. Pasaba por aquí y se me atravesó una columna y me la leí. Sí, o sea, se me atravesó la oportunidad de parar en un supermercado. Y estando en un supermercado pensé, debería comprar el periódico, cosa que hace mucho tiempo no hacía. Compré el periódico, El Espectador, y compré El Tiempo. Y abrí la sección de opinión, que es lo que yo hago cuando tengo el periódico en la mano. No es una cosa que yo haga. Entonces me puse a leer y llegué, navegando en la sección de opinión del Espectador, a la columna de Felipe Zuleta Lleras, que pues creo que ya está perfectamente claro qué opino yo sobre la opinión de Felipe Zuleta Lleras. Y que si no la tienen, vayan a Instagram ya que hay un minuto que resume nuestra posición al respecto de su radicalización de opinión. Y pues en este caso era otra vez la peor mierda de opinión que uno puede leer, pero en este caso, a diferencia de lo que hablábamos en el video, porque es que el video sale cuando él sobrepasa las fronteras de la opinión y empieza a meterse ya con asuntos de derechos humanos que no son materia de discusión. Esta es una opinión de él perfectamente válida, que me parece una mala opinión, pero es su opinión. Y es una columna escrita antes de saber que el Papa había muerto, hablando sobre cómo el Papa Francisco se había vuelto woke. Y trataba de explicar de una manera muy torpe cómo a él le parecía, a Felipe Zuleta, le parece que Francisco, más que un cristiano, era un marxista. Me parece que esto es desde todos los ángulos mentira. Sobre todo, y después ya en el capítulo de Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía explican cómo definitivamente no se trata de un cura marxista ni de un papa marxista. Habla sobre cómo se ha reunido con activistas LGBTIQ en contra de la voluntad de mucha gente católica. Es decir, es una columna perfectamente derechista que me parece que ni siquiera tenía un lugar, realmente me parecía en una conversación muy extraña, pero estaba pensada para que, ya que el Papa está bien, porque se acuerdan que el Papa estaba enfermo, muy enfermo, y sí, había vuelto otra vez a aparecer públicamente para la Semana Santa, entonces la columna de Felipe Zuleta era decir un poco como, pues si sigue por este camino que va, ¿no? Como del progresismo, va por muy mal camino. Y al día siguiente la noticia es: el Papa murió. Y yo pensaba, o sea, primero me alegra mucho que haya estado tan fuera de lugar Felipe Zuleta, pero al mismo tiempo me parece que esta opinión que me pareció horrible. Además que si usted quiere alegrarse debería leerlo todos los domingos porque casi siempre está fuera de lugar. Sí. Claro, pero al mismo tiempo me parece que esta vez, o sea, me alegró mucho que hubiera escrito esta columna sin saber que el Papa había muerto o estaba por morir, porque me parece bien que, o sea, esa imprudencia me parece bien, me parece muy mal, me habría parecido muy mal, pese a que no estoy de acuerdo con lo que dice Zuleta, que hubiera hecho una columna morigerada por el hecho de que no hay muerto malo, y en cambio hubiera salido a decir, no, pues en la majestad que corresponde al sumo pontífice, y cualquier cantidad de huevonadas cachacas que estoy absolutamente seguro que se las sabe de memoria él, hubiera salido a decir exactamente lo que piensa
porque me parece que desde el momento en que se muere Jorge Bergoglio, empieza esta puja. O sea, exactamente lo que dice Felipe Zuleta Lleras es un lado de esta discusión, como el papa más controversial, el papa más polémico, ¿no? Polémico ya lo habíamos visto abusado ad nauseam con la muerte de Vargas Llosa, ¿no? Como el polémico intelectual, el polémico Nobel de Literatura, el polémico, pues en este caso un polémico papa, murió. ¿Y cuál es el legado de ese papado? ¿Qué es lo que queda del papa más progresista que hemos tenido hasta ahora? Estadounidenses ultraconservadores acusaron al Papa Francisco de ser marxista. Esto es puro marxismo saliendo de la boca del Papa, dijo el reconocido locutor Rush Limbaugh en su programa radial. Ante estas acusaciones, el pontífice dijo al periódico italiano La Repubblica que la ideología marxista está equivocada y negó de sentirse ofendido por los comentarios de quienes piensan diferente a él. Algunos ultraconservadores acusaron a Jorge Bergoglio de ser marxista luego de que a finales de noviembre criticó la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La exhortación la hizo desde la calle en que se encuentran las tiendas más lujosas en Roma. El mes pasado, Francisco también atacó por medio de un documento al capitalismo desenfrenado y lo catalogó como una nueva tiranía. Es claro que Francisco sí compartía muchas de las agendas contemporáneas de la izquierda, por ejemplo su agenda ambientalista que quedó clara en la famosa encíclica Laudato Si, donde acuñó esta idea del cuidado de la casa común, y en ese sentido sí se puede leer como un líder cuyas ideas resonaban con un tipo de movimientos de izquierda, por ejemplo el reconocimiento a los migrantes, con ocasión del cual dijo que Trump no era cristiano, pero no es una figura pues como para convertir en un santo marxista. Más progresista, el que más tiempo han dejado durar, porque pues bueno, Juan Pablo I duró 33 días vivo y como hablábamos antes por fuera de micrófonos, antes de eso Juan XXIII había hecho el Concilio Vaticano II y de eso surgió además una división, que era la división de los lefebristas, a los cuales pertenecía Alejandro Ordóñez, que es la gente que todavía ve la misa en latín, y hay una iglesia lefebrista, en Bogotá, que es una división de gente que ni siquiera ya se considera católica porque se salió de lo católico. Y católico, para quien no lo sepa, quiere decir universal. Entonces se desuniversalizó para meterse a un culto tal como les parece a ellos que debería ser. Es que es increíble porque, sí, digamos, ahí lo interrumpo un poquito, pero sí, hay cambios en la iglesia que representan mucho para los creyentes. Uno es eso, la misa ya no es en latín por el Concilio Vaticano II. Hace poco en las noticias salió que el lenguaje había cambiado y ya no era de vosotros, sino de ustedes. Pues como en la novena. Sí, claro, sí. Yo creo que esos cambios no son tan significativos para una gran mayoría. Uh-huh. O no sé cómo ponerlo porque la fe católica mueve a millones y la profesan millones de personas alrededor del mundo. Pero yo creo que uno no puede definir a la iglesia católica como una iglesia de grandes transformaciones. Al revés. Yo escuchaba a Michael Barbaro en el New York Times decir: la Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas, porque hay que decirlo, esto no es un tema de fe exclusivamente, es un tema de geopolítica, eso es un tema de poder, es una institución influyente, cultural, social, etcétera, pero es una de las instituciones más conservadoras, más inflexibles y más antiguas, que menos se ha transformado con el paso de los años en lo profundo, es decir, dogmática. Lo que para algunos son cambiecitos, para otros son arandelas. La misa no es en latín, pero en el fondo, pues es una institución muy clásica. Y ahora que tú decías o recordabas esa frase de el Papa que dijo: ¿quién soy yo para juzgarlo? En este mismo especial que hizo el New York Times, que me gustaría buscarlo porque tiene como esa distancia fría que no tienen los medios de América Latina, que están como en un duelo profundo. Claro. Decían, pero ¿cómo dijo eso? Se sorprendían de esa frase, la recordaban también, diciendo, pero es que en tu contrato laboral, un poco en este dicho, ¿no?, en inglés, dice que tú eres el que eres para juzgar. Tu trabajo es juzgar, porque él dice: ¿quién soy yo para juzgar a los otros? Y ellos dicen: ¿pero cómo así? El Papa es un juzgador, o sea, es una persona que está ahí para emitir juicios morales, ¿no? Que me gustó como una aproximación distinta a eso mismo. Pero yo quería decir que el cubrimiento, además, en los medios está, por un lado, preparado. Esto lo saben quienes han estado o hemos estado en salas de redacción, y es que pues ese perfil está engavetado esperando
ya Sobre estaba... todo cuando un personaje como estos que tiene 80 y pico está enfermo. Obvio, esto ya Ahí está es como, listo. Bueno, ¿qué hubo? Hay Sí, una suerte de hagámoslo. maldición de la Semana Santa, ¿no? Como cuando murió Gabo, que es como, Sí. pucha, se mueren cuando las redacciones están un poquito Vacías, sí. vacías, con poca gente, la gente está volviendo y tenga, ¿no? O Es Vargas como... Llosa, que también se Sí, murió sí, en es Semana como, ¿qué pasa con la Semana Santa? Porque además la Semana Santa se mueve en los años, nunca es una misma fecha, y aún así coincide con las muertes de estos personajes. Pero esto es una información fría, calculada, que toma por sorpresa y no, porque es una muerte esperada un poquito, de una persona mayor y enferma, que sin embargo había estado el día anterior dando la misa o lo que sea, pues la... El Urbi et Orbi, una bendición para todo el mundo. Para la Urbi y Para la ciudad y para el mundo. Exacto. Ok, gracias. Y con esto cierro, y es que yo, que tuve una educación religiosa hiperconservadora en mi primera infancia, en un colegio del Opus Dei, tuve acceso a un montón de conocimiento, porque pues es obligado, es escolar, leer la Biblia, me sé el Ángelus, me sé un montón de textos y de dinámicas de la religión católica y del Opus Dei en particular, pues me llevó también a una distancia muy grande. Sí. Entonces, si bien me parece como una figura desde lo simbólico súper interesante de analizar, no siento el duelo que siente mucha gente, o tal vez la admiración hacia la figura, porque la misma institución de la iglesia me genera tal vez mucho más disputas que consensos, ¿no? Y siento que al periodismo también le pasa, y se siente mucho el fervor de los que escriben, la fe religiosa de quienes, de las y los periodistas que escriben, porque hablar de esto sin que lo interpele a uno, pues yo creo que hay ningún tema, porque ¿no? Hacer periodismo es un acto político, pero este tema sí atraviesa mucho el querer, claro. ¿Sí? En la revista Anfibia, pues es que es el Papa argentino, ¿qué esperaban? No, claro. ¿No? Esto es como la última vez que habían escrito así era de Maradona. Y ahí quisiera mencionar, frente a lo que estás diciendo, el uso de las palabras, que yo siento que es lo más relevante para nuestro podcast, y es, por ejemplo, cuando, además de una postura emotiva, usas adjetivos como pionero, comprometido, defensor, vulnerable, positivo, reivindicativo. Todas esas son palabras que construyen una figura. Obviamente sabemos que hay muchísimas personas que en serio están sintiendo esto, pero como que lo que yo quiero que se pregunten, al menos desde Presunto, es qué los hace llevarse a esas emociones frente a una figura de poder. Y muchas de esas cosas se construyen es con esas palabras. No sé, vi reportajes sobre los zapatos del Papa, sobre el encuentro que tenía con animales, sobre la relación con la comunidad LGBTI, sobre el lugar con como el cambio climático, y yo pensaba, claro, cómo construyes un héroe con las palabras correctas en el momento correcto, y ahí me vinculo a lo que dice Santiago. Yo no quiero satanizar ni decir algo está bien o está mal en este caso, sino que es muy interesante ver cómo un lugar de la historia que está en contra de estas posturas, como la de Felipe Zuleta, él plantea otras palabras, como lo woke, como lo comunista, lo marxista. Es como, miren cómo cada uno de esos adjetivos nos crea un personaje y cómo empieza a tener unas coberturas comparativas, que ahí es donde uno quisiera como comparémoslo, porque veamos que se están narrando desde lugares bastante distintos una misma persona, y eso a quién le sirve y para qué, ¿sí? Yo siento que esto a mí me recuerda mucho a Antonio Caballero, que por cierto era un columnista que además sabía mucho de estos temas eclesiásticos. Me recuerda mucho una columna que él hizo sobre Álvaro Gómez Hurtado, y es como la gran tradición colombiana de decir que no hay muerto malo, ¿no? Y él hizo esa columna justo para acabar un poquito. Lo que dijo Santi ahorita. Sí, exacto, como para criticar absolutamente ese perfil de Álvaro Gómez Hurtado, porque él decía, para poder entender la historia de él tenemos que verlo en sus propias dimensiones. Entonces, a mí también me gustó irme no solo como al artículo de Felipe Zuleta, que es un día antes, de los límites. pero un mes antes La Puya había sacado, un mes antes, que me parece una distancia propicia para decir, bueno, está enfermo, podemos hacer un reportaje. Ahí me parece muy hábil tanto Juan Carlos Rincón como todo el equipo de La Puya para decir, estos son los pecados capitales del Vaticano. Entonces ellos dicen, por ejemplo, Francisco, el Papa, el regente, él es el poder ejecutivo, legislativo y judicial de un Estado que se llama el Estado Vaticano. Él, por ejemplo, nombró al 80% de quienes van a elegir al siguiente Papa. Entre, digamos, como ellos tratan como de hacer un perfil no solo de Francisco, sino del Vaticano. Ellos dicen que Francisco llegó a enfrentar uno de los escándalos más grandes, que fueron los Batileaks, esta serie de documentos que se filtraron. Documentos que se filtraron sobre corrupción en la curia. Pero sí, eso es muy interesante porque son los mayores filtraciones de corrupción. Sí.
es mucho dinero. Yo quiero citar uno que cita ahí Juan Carlos Rincón, pues digamos, todo el equipo de La Puya. La propuesta de Francisco era reformar, hacer auditorías, sacar al secretario del Vaticano, cosas que hizo, pero digamos como que hubo gente como ese señor, un señor de apellido Bertone, que compró un apartamento de ultralujo. Es que uno a veces no, de verdad no dimensiona cuál es lo que se mueve dentro de la Iglesia Católica. Compró un apartamento de lujo con plata que era pues de donaciones de fieles para un hospital. Y digamos como que toda la transversalidad de la opinión de La Puya, de esa Puya que yo recomiendo que vean, se las dejamos en las notas del episodio, es que pese a las reformas que él intentó, como en este caso el de la corrupción o el de la pederastia, que echó a algunos de los curas acusados de pederastia, pero se asoció con otros, faltaba transparencia, faltaba celeridad, faltaba como eficacia en las cosas. Ahorita probablemente más tarde vamos a hablar de los buenos mensajes que daba Francisco y la simbología que tenía eso. Pero el tercer pecado que anuncia La Puya es la soberbia de la Iglesia Católica en no querer reformarse, pese a que Francisco daba mensajes de ese tipo, de solidaridad. Ellos dicen que se implantó una especie de guerra fría interna para que sus mensajes no llegaran como a una efectividad. Entonces lo que encontramos es como un sistema muy grande en el que hay un papa poderosísimo que trata de hacer algunas reformas, pero que al mismo tiempo como que se traiciona a sí mismo, aliándose con algunos curas que son acusados de pederastia, y también pues unos mensajes grandes que daba sobre todo con la comunidad LGBTI, que trataban de bloquear, aliándose otros curas, porque esto es muy interesante, lo de el Estado Vaticano y la curia, otros curas menos poderosos que él, pero igual poderosos, que se aliaban con políticos de extrema derecha. O sea, es como un novelón. Yo creo que no ha dejado de ser un novelón porque sigue siendo una institución muy poderosa. Es importante tener en cuenta muchas cosas como parte del contexto. Nosotros hemos tenido como generación una sucesión papal bastante turbulenta en general. Creo que es importante partir desde la historia papal en general, ¿no? Nosotros como generación, o sea, los elder millennials, ¿no? O los xennials, muchos de ellos todavía estaban vivos o estaban recién nacidos cuando Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini fue elegido como papa y adoptó el nombre de Pablo VI. Pablo VI es un nombre muy vigente para quienes habitamos la ciudad de Bogotá, porque Pablo VI es una urbanización que nació de una visita del Papa Pablo VI a Colombia. Después de Pablo VI, que duró mucho tiempo en su pontificado hasta su muerte, vino Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo I. Juan Pablo primero duró muy poco tiempo vivo, 33 días, y murió, se dice que fue envenenado. Y dentro de esto que decía Páramo, por ejemplo, sobre las jugadas de poder dentro del Vaticano, se acusa a Paul Marcinkus, un cardenal estadounidense que era el líder del Banco Vaticano y que lo fue desde los 70s, desde el 71 como hasta el 89, de haber sido uno de los principales artífices en lo que fue la primera historia moderna conspirativa de un papa. Y fue el último papa italiano que hemos tenido hasta entonces, porque después de eso fue elegido Karol Wojtyła, un polaco, como papa. Fue el primer papa celebridad de la historia porque fue verdaderamente una celebridad. O sea, los papas siempre tuvieron poder, siempre tuvieron majestad, siempre tuvieron o no carisma y siempre jugaron un papel relevante en la historia. Por ejemplo, Pío IX, que es un postre. Yo sé, un saludo a toda la gente de Caldas. Pío XII, que fue el papa que le hizo ojos ciegos a las atrocidades del nazismo y un poco dejó que el nazismo actuara con el aval de la iglesia. Ratzinger. Pues Ratzinger, que había sido un joven de las juventudes nazis, ¿no? Y ya se sabe, ¿no? Para los historiadores tienen una palabra que designa a las personas que estuvieron en el partido nazi, pero no estuvieron ahí por ideología ni por convicción necesariamente conectada con las ideas del partido nazi, y esa palabra es nazis, porque todo el mundo sabía qué era lo que estaba pasando, todo el mundo sabía en qué se estaba metiendo, y pues bueno, ahí estaba también Ratzinger. Ratzinger, que fue el papa Benedicto XVI, que siguió a Juan Pablo II, fue un papa muy pegado del dogma, ¿no? Nosotros de hecho tuvimos un cardenal colombiano, Castrillón, que estaba precisamente dentro de las guardias del dogma.
Y después vino Pero ojo, Francisco. Ratzinger que renunció, que eso también es Ratzinger inédito. renunció, lo cual es ¿Quién inédito. renuncia era inédito. al Vaticano? La última vez había sido de verdad como León X. Fue una cosa hace mucho tiempo. Sí. Ratzinger renunció, yo creo que dándose cuenta de una cosa, es que el carisma también es una virtud que Dios otorga y él no la tenía. Y todo esto que estoy contando... Todo Darth esto Vader. que no, pues es que de nuevo era un ex nazi. O sea, era un ex nazi en un tiempo en que haber sido nazi era deshonroso. Ya no, aparentemente ya no. Pero ser nazi era una cosa deshonrosa en ese momento. Ratzinger decide renunciar, le abre, y esto abre además un montón también de teorías conspirativas, porque uno de los papas más conservadores y dogmáticos que había habido desde hace mucho tiempo, le da paso al papa más progresista que ha habido en toda la historia del Vaticano. Y el primer latinoamericano. El primer latinoamericano, además, que había tenido un papel como reacción y resistencia de la dictadura militar del 76 al 83. Es que todo se junta. Es impresionante cómo el Vaticano junta todo. Vea, Juan Pablo I, por ejemplo, recibió a Videla. Claro. Esa fue una de las grandes controversias de sus 33 días de papado. Es impresionante, en verdad. Yo pues soy fanático un poquito de esto, pero... Que es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Entonces, los católicos del mundo, que son muchísimos, porque de nuevo, católico quiere decir universal. 1.400 millones más de fieles. expandida, es una de las iglesias más expandidas del mundo. Buscan una cita con el Papa. Y si el Papa es progresista o si el Papa tiene señalamientos de ser comunista, igual lo buscan porque es que es el Papa, es que es monarquía a la antigua, ¿no? A los reyes antes se suponía que los elegía Dios, al Papa se supone que todavía lo elige el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Páramo dice que el cónclave es un poco un azar? Porque nunca se sabe qué va a pasar. Este es el momento en donde existen modelos de predicción, inteligencia artificial, medidas estadísticas, conocimiento de los 15 cardenales papables que existen en este momento. Están ubicados, reseñados, tienen un punto en el mapa, una biografía hecha en Wikipedia. Todos saben quiénes son y nadie sabe quién va a ser. No, porque están encerrados, porque tienen que votar en el momento, porque nadie puede saber cómo es que están votando. Necesitan una mayoría absoluta y pues si no han visto la película... En otras ocasiones, hace 12 años, recuerdo que había un esfuerzo muy grande por explicarte cómo funcionaban los cónclaves. Había una gran clase de política episcopal que yo recuerdo constantemente con expertos ampliando la conversación y que este año es como limítense a ver la película. Y me parece muy interesante cómo también las narrativas de poder que tiene el Vaticano se construyen desde esas mismas estrategias. A mí me parece muy interesante cómo todo al final termina construyendo el mito que le sigue dando este poder universal. Creo que hay unos universos muy enormes de cómo esto sigue siendo fortalecido porque todos como humanidad decidimos que era importante. En medio de una profunda tristeza, tanto fieles como creyentes no solamente oran por el eterno descanso del Papa Francisco, sino que además se encuentran expectantes por las decisiones que se tomarán en los próximos días en el cónclave. Pues según dicen los fieles y creyentes, se espera que el estilo característico que le dejó a la Iglesia Católica el Sumo Pontífice se mantenga y que sea él quien además ilumine para tomar las mejores decisiones en los próximos días. Tras el sensible fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años, el mundo entero llora su partida. Conocido por su estilo cercano, humilde y por ser un defensor incansable de los pobres y marginados, el primer pontífice latinoamericano deja un legado marcado por sus reformas, la apertura al diálogo interreligioso y una profunda conexión con los fieles católicos. Su muerte no solo significa el fin de un papado transformador, sino también el inicio de una de las etapas más solemnes de la Iglesia Católica, la elección de su sucesor. Con el fallecimiento del Papa Francisco, se activa uno de los rituales más antiguos y herméticos dentro del Vaticano, el cónclave. Cuando muere un papa, nada de lo que sucede a continuación es improvisado. Antiguas tradiciones guían los protocolos en la Iglesia Católica, que inicia el luto por la muerte de su líder y se prepara para elegir a su sucesor. Igual yo creo que sigue habiendo mucha pedagogía. O sea, si uno busca las noticias, aparece cuando empieza el cónclave para elegir el nuevo papa, las claves del calendario vaticano, quiénes son los cardenales que podrían ser elegidos, cuántos se necesitan, cómo funciona la votación. En estos medios internacionales que decía que revisé, pues incluso hacen un poquito más de frases explicativas del Vaticano, que queda en
el Estado Vaticano en Roma, que se encierran en esta estructura, ¿no? De 2000 años, ¿no? Como cuentan un poco más para sus oyentes no católicos y dicen de qué se trata esta lección y lo atípico que es en estas décadas que decía Santiago haber vivido estos momentos. Ujú. Pero yo creo que tiene también una cosa del cliché del periodismo. O sea, yo todo lo que escuché en radio estaba lleno de campanas. ¡Oh! ¡Oh! Y era como, ¡oh, por Dios! ¿No? Claro. Estoy solo. Voces de coros, campanas, dun, dun, ¿no? Y incluso al escrito. Les voy a leer Infobae, que no es, digamos, el medio narrativo por excelencia, es, ¿no?, casi que un agregador. En el corazón de la Santa Sede, los relojes no marcan solo la hora, marcan también el destino. Entre rituales milenarios y silenciosos, cargados de expectativa, se aproxima el momento decisivo. ¿No? O sea, este novelón está cargado de un melodrama que permite hacer un montón de analogías, hablar de lo santo, de lo fervoroso, del pastor, de todas las metáforas habidas y por haber, para ver si era la oveja buena, la mala, si va a seguir los pasos de Moisés, de Abraham, ¿no? De traer todo esto casi empalagoso, ¿no? Uno al final necesita como un vaso de agua para pasar todo lo que en los medios se expresa, que tiene todo esto y además el poderoso pontífice supremo, santidad, 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 ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra santidad el lunes, ¿no? Como, oh. Y por eso creo que llama la atención cuando hay aproximaciones diferentes. Yo mencionaba a la revista Anfibia, que ha volcado su agenda a este suceso y tiene titulares como este. El invierno y el humo, la iglesia después de Francisco, el legado de Francisco, desvaticanizar la iglesia, como todas estas movidas que hizo, intentando, así fuera poco, mover un poquito el pensamiento y abrir las preguntas incómodas, los debates incómodos. El Papa de las periferias, la última cena de los salidos de la iglesia. Y una que publicó en redes sociales y fue muy compartida el día que murió, que se llama El último hombre bueno, que tenía unas ilustraciones además bien interesantes. Buen título. Y la carta de despedida, que se titula, que la escribe el director de esta revista, que es Cristian Alarcón, que además tiene estas otras anécdotas mágicas que aparecen entre los medios, y es que Cristian Alarcón, periodista, recibió una carta del Papa Francisco, porque por el libro que él había escrito, De que se ganó el premio Faguara. Si me querés, quereme tranza, el Papa conocía muy bien estos barrios y le llamó la atención el libro, y sobre el libro le escribe una carta personal a Cristian Alarcón. Y Cristian ahora hace lo propio y escribe una carta que dice ahora, ¿quién cuidará al barrio? Entonces me parece que son estas movidas interesantes de este, claro, Papa latinoamericano, primero en 2000 años, que nos da la licencia para regar nuestro melodrama, nuestra narrativa pegajosa y todo nuestro fervor, santidad barrial del fútbol, ¿no? De sacar hasta la tarjeta de filiación del San Lorenzo Almagro, de donde era fan el Papa Francisco o Bergoglio. Pero primero en muchos sentidos, porque además Jorge Bergoglio fue el primer cardenal latinoamericano nombrado como papa, pero además fue el primer jesuita, la Compañía de Jesús, que empezó siendo una compañía militar al mismo tiempo que una orden religiosa. Los jesuitas han sido históricamente una de las órdenes religiosas más polémicas que existen, son de las más liberales, pese a que de verdad su origen es militar, no en vano se llaman Compañía de Jesús. Una referencia muy básica es Aramis, uno de los tres mosqueteros, es efectivamente un sacerdote jesuita que es al mismo tiempo un guerrero, un soldado, pero al mismo tiempo, y en Colombia sobre todo, han sido curas equiparados al más comunista de los comunistas, ¿no? Los jesuitas son los que dirigen el CIGEP, son los que dirigen la Fundación Social y todas las acciones sociales de los jesuitas, la idea de la colmena, que está introducida desde el acercamiento a lo público de los jesuitas, y además de eso, pues Francisco de Rú, En la Comisión de la Verdad. Post cancelación,
Es un jesuita, líder de los jesuitas en Bogotá, en Colombia. Fue el presidente de la Comisión de la Verdad. Entonces tiene y lo un papel simbólico de que se llame político. Francisco, ¿no? Y Francisco, ¿no? Entonces el hecho de que un jesuita decida adoptar el nombre de Francisco, que cuando le preguntaron por primera vez hablaba sobre Francisco Javier, porque la Javeriana se llama así por Francisco Javier, pero todo el mundo sabía y después ya era muy claro que era por Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que fue este santo medieval, un sacerdote que volviendo de la guerra se encuentra con una forma de espiritualidad que es casi posmoderna en el siglo XIII, conectada con la naturaleza y con la búsqueda de la paz, ¿no? Y la oración que todavía se reza muchas veces de forma inútil y vacía, pero muchas veces no de forma vacía en los colegios católicos de señoras, deme un instrumento de tu paz, que donde haya odio siempre yo amor, y así es una de las oraciones más vigentes de la espiritualidad católica actualmente. Entonces, claro, es el primer latinoamericano, el primer jesuita, el primer Francisco, en un momento en donde por cuenta del ascenso global del fascismo no sabemos si habrá más Franciscos jamás, ¿no? Entonces es un primero de muchas formas. No es el primer futbolero. Juan Pablo II era arquero. Karol Wojtyła era arquero y de hecho el Cracovia de la Liga Polaca retiró el número 1 de sus camisetas posibles. O sea, no pueden tener un arquero con el número 1 porque se lo quitaron en homenaje a Juan Pablo II. Hay un tema de lo que ustedes dos están mencionando en relación a como un gran tema que se cubre desde los medios y es el último líder progresista. Sí. Creo que hay una historia que se cuenta desde ahí de un cambio de paradigma sobre cuáles son los sistemas de valores del mundo, incluso cuando había un líder en una organización tratando de hacer cambios radicales, los que pudo hacer. Y yo siento que desde los medios un poco más progresistas había una suerte de nostalgia, como lo mencionó María Paula, sobre pues como este gran embajador, este papa cercano de los pobres, mientras que si ustedes ven medios un poco más de derecha, lo que están haciendo es reconociendo quién era esta persona en su liderazgo, pero pues por lo que dijo Santiago ahorita en relación a que igual es una figura de poder que valida muchísimas posiciones, pero también como mostrando las bondades del cambio hacia la derecha. Entonces, claro, como que uno empieza a ver por un lado como una suerte de optimismo político de grupos de derecha que dicen por fin tiene que volverlo conservador, porque esto que vivimos, como lo dijo Felipe Zuleta, pues ya estuvo como muy... Ya estuvo bueno. Ya estuvo, ya, cálmense. Y por el otro lado, una gran tristeza como si ya se hubiera rendido el progresismo mundial. Y creo que una figura que represente eso y que lo estemos viviendo también crea a mí me parece como una especie de terror de fin de una era que, pues eso puede también ser una gran masa desinformativa de unos triunfos narrativos que me parecen peligrosos. No sé ustedes cómo ven eso, porque cuando yo vi el titular de La silla vacía del último, ¿cómo es que lo se titulan ellos? La huella de Francisco, el último papa progresista. Sí, y que se siente esta sensación de así va a ser el último. No sabemos qué va a pasar con el conclave, ustedes ya lo aclararon. No sé ustedes cómo sintieron eso, porque yo sí sentí como un gran pesimismo. No, yo creo que como terror. Yo sé, desde el lado político en el que yo me encuentro, yo me asusté con lo que pasó. Yo creo que Huevos Revueltos con Política, el capítulo dedicado que se llama así, La huella de Francisco, el último papa progresista, que me parece muy chévere que hagan un tema sobre el papa, porque hay unos elementos muy sexys de cómo funciona, del cónclave, de los 6 días, de los 4 días, de no sé qué, del humo blanco, pero pues es el problema de todo ese cubrimiento es que están cubriendo a un poder gigantesco con unos problemas muy grandes de corrupción, de crímenes que suceden adentro. Pero bueno, yo creo que Huevos Revueltos con Política da en la diana cuando ellos dicen una cosa de procesos históricos gigantescos. Yo no sé si ellos se dan cuenta, yo creo que sí, de que el Papa Francisco, tanto su nombramiento como el día de su muerte, coincide exactamente con un giro del mundo hacia el progresismo, hacia la esperanza que da como la defensa, yo qué sé, de los derechos humanos, reivindicación de una serie como de postulados. Coincide con eso, siembra la esperanza, habla de los migrantes, habla de la población LGBTI, hace unas encíclicas que van hacia la defensa de los pobres, toda esa reivindicación de la formación pues como académica y eclesiástica de Francisco, de Bergoglio,
Y el tipo muere cuando la derecha empieza a tomarse todos los espacios. Y los que mandan económicamente son los crypto bros y es Milei y no sé qué. Hay una cosa muy diciente, como coincidencial, y es como la portada del Espectador de hoy martes que grabamos el episodio. Es una foto de la agencia AP. Es una cita de Francisco que dice: la paz es un grito que merece ser escuchado. Y sale Juan Carlos Murcia, exintegrante de las FARC, sin la mano izquierda abrazando al Papa Francisco en Villavicencio. Sí, como que me parece que el Espectador lo reivindica porque el Espectador es un diario pues como de raigambre liberal y las notas son muy elogiosas con la labor de Francisco. Tienen 2 notas y un editorial, es decir, cuando ya pudieron sentarse a hacer todo, que es para la edición del martes, hicieron esto. Los huevos revueltos con política hablan de la reunión que tuvo Francisco con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos con la finalidad de que hubiera una reconciliación en Colombia de fuerzas políticas. Es decir, Francisco no era un tipo como desatento a la realidad, sino pues estaba ahí diciendo, bueno, sentémonos con Uribe y con Santos. A él le preguntaron en una entrevista, digamos, de estos años, y él dice que a él le daba mucho miedo porque él hizo muchas entrevistas. Yo creo que Francisco en lo que sí fue exitoso fue en popularizar nuevamente la Iglesia Católica, que probablemente estaba perdiendo adeptos con la Iglesia Evangélica. A él en la entrevista dijo que a él le daba miedo los políticos sin pasado, es decir, estos nuevos políticos que llegan hablando de ciertas cosas que convencen a todo el mundo y que todo el mundo vota por ellos y de repente son Adolf Hitler, como pasó con Adolf Hitler, y le dicen, pero usted está hablando de Argentina, y él dice, no, yo estoy hablando de todo el mundo. Esa entrevista además se la pone a Milei, era un papa muy mediático, se la pone a Milei dice que es el representante del diablo en la tierra, no sé qué, bueno, en fin. Que es un zurdo. Un zurdo, sí, exacto. Milei, digamos, un clasicazo de Milei. Pero yo creo que en todo eso, digamos, como que sí hay en los medios como que se alinean un poco con las democracias, con esta cosa que está un poquito pasando de moda, porque yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Tatiana y de su invitado, de que Francisco se muere en una época determinante en el que la derecha está ocupando básicamente cargos, discursos, etcétera, lo de moda además. Ellos lo dicen ahí, lo de moda. Él representó un poco eso y es una época que se acaba. Es que la llegada de Francisco, primero en su nombramiento, en el contexto, y algunos medios fueron hábiles en reseñarlo, eran tiempos de Obama, eran tiempos de Angela Merkel, eran económica y políticamente otros los debates. Y el Papa Francisco también fue en ese momento el que con ese discurso muy corto y muy contundente cuando la renuncia de Ratzinger mostraba el camino. Era como, este es el personaje que va a liderar ese poder que aunque clásico, pues se ostenta y no es solo en el plano de lo simbólico, sino en el plano de lo real. Y la alternativa por primera vez era voltear a América Latina, ¿no? Ya habían ensayado con Italia por décadas, ya habían ensayado con europeos y era el momento de mirar a esta suerte de outsider que proponía otras cosas, que quiso despojarse de los lujos y plantear una austeridad y una manera de ver a la iglesia distinta. Pero hoy no son esos momentos. Al revés, sí, claro, es al ¿no? revés. Políticamente estamos viendo un retroceso y una idea de volver al pasado. Y precisamente, pues Francisco no representó eso. No era un papa para volver al pasado. Era un papa que estaba planteando nuevas miradas, ¿no? Un futuro distinto, una iglesia distinta, que nos deja como un montón de tweets, ¿no? Como frases, como máximas, para ser recordado, no por su forma tradicional de ver las cosas, por todo lo contrario. Como vemos, la cobertura mediática mundial sobre la muerte del Papa Francisco nos plantea unos paralelos y unas maneras de acercarnos a esta figura. ¿Cuáles son las narrativas que se resaltan más? Depende muchísimo de la postura política, ideológica, moral, religiosa, de quien la está leyendo, de quien la está escribiendo. Mientras que por un lado tenemos un elogio al legado social y humanitario de un papa cercano a la gente y reformista, por el otro tenemos un enfoque centrado simplemente en la sucesión y en las posibilidades de un cambio y en la necesidad de minimizar ese legado progresista. Por un lado tenemos un papa emotivo, positivo, reivindicativo, por el otro tenemos uno frío, crítico, basado en lo institucional, incapaz de reformar a pesar de varias de las propuestas que llevó a cabo, como las encíclicas. Por un lado tenemos un revolucionario comprometido que es pionero y defensor de derechos humanos, y por el otro tenemos a alguien a quien los medios citan como controvertido. Esta lucha de posturas es lo que creo que vale la pena que pensemos desde Presunto, al menos desde lo que yo concibo, desde el cubrimiento hacia una figura con tantísimo poder, es ver qué hay más allá, cuáles son esas estructuras que se están consolidando y a quién les sirve o en qué momento
bajo qué posición política, bajo qué posición moral lo que está ocurriendo en relación a la forma en la que se cubre la muerte del Papa. De nuevo hay algo con lo que yo me quedo del cubrimiento que yo recibí y a mí me parece sumamente relevante ver cómo se construye una figura sobre el miedo al fin del progresismo o a la celebración del fin del progresismo. Es la misma persona y ambas narrativas conviven de maneras paralelas dependiendo del algoritmo de quien la lea. Y yo sí siento que el legado del Papa Francisco en relación, por ejemplo, a sus encíclicas, no sé, a una fe relativa en 2013, a la ecología integral y la crítica al consumismo en el 2015 y en el 2024 un llamado al amor compasivo, un mundo que está enfracturado. Cómo cada uno de esos mensajes se toman, se transforman y se llevan a lugares políticos más amplios en relación a quiénes somos nosotros con la narrativa que nos construyen, si este es el fin, si es el comienzo de otra cosa o si simplemente algo que entre todos decidimos que era lo más importante. Y pues siento que todo esto nos lleva como a unas formas de narrativas, a unas encíclicas que redefinieron el papel de la Iglesia ahorita en el siglo XXI, pero que combinado con estas urgencias globales y con los cambios de política internacional, cómo se cubre al Papa también es un reflejo de otros miedos y de otros análisis más amplios en relación a la política y quienes están recibiendo esta información desde la religión, desde el duelo, desde la curiosidad incluso, podríamos estarnos preguntando qué es lo que se nos está narrando. Muchas gracias, María Paula. Gracias. Yo termino diciendo que ahora viene como el periodismo de expectativa y para mí es casi morbo porque pues humo blanco o no. O sea, todos estamos pegados ahí, porque así de arcaico como Amo que haces las campanas. Así que como es, pues es fantástico. Anuncian en latín si ya hay y cuál es el nombre, ¿no? Cuando ya dice Habemus Papa y suenan otra vez las campanas y el periodismo, el cliché, trin, trin, trin aparece. No, a eso nos vamos a ver volcados. Al tiempo que hay más periodismo de investigación o de análisis que va a llevarnos un poquito de la mano para ver si es o será un papa más reformista, más conservador y al final, pues, ¿cuál es el jugador que queda? Porque yo creo que es eso, es en el ajedrez de la geopolítica, el papa es un jugador más. Y ahora, en este contexto que estamos diciendo, con los políticos que hay, con Milei, con los que están en Europa, las elecciones difíciles que están sucediendo, pues ese jugador un poco qué cara va a tener. Y será la persona por las próximas décadas, entonces desde un punto de interés público lo es profundamente, en todo sentido. Esto no es una información religiosa. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Yo simplemente recordarle a la gente que las posibilidades políticas de una iglesia tan grande, tan dogmática, tan antigua como lo de la Iglesia Católica son pequeñas. Eso no implica que uno deba estar absolutamente maravillado con la historia de Francisco, que el carisma es un ingrediente importantísimo en nuestra lectura de la historia, para bien y para mal. Hemos tenido líderes carismáticos cuya popularidad no logramos explicarnos, mientras esa misma popularidad genera cambios en nuestra vida directa y en la historia de nuestro país y de nuestro mundo, como ha pasado con Trump, como pasó con Uribe, como ha pasado con tantas personas, y Jorge Bergoglio y su pontificado como Francisco I es una de esas manifestaciones incontrolables del carisma, y pues que mucha gente está en este momento viviendo el duelo de lo que supone la muerte de la majestad ineludible e indiscutible de la Iglesia Católica, al mismo tiempo que seguramente están rogando por alguien que sea distinto, sea porque están pidiendo a alguien más progresista, porque están pidiendo a alguien menos progresista, mucho más conservador, o porque están pidiendo a alguien intersexual trans no binario como yo. Y pues no necesariamente eso implica solamente a la gente que profesa la fe católica. Entonces es importante entender las dimensiones globales que tiene esta noticia, la muerte de Francisco, lo que supone su legado y por supuesto la incertidumbre que eso deja aquí al futuro. Y pues sí, pegarme también ¿no? Palomitas y transmisión en directo por ESPN del cónclave, a ver a quiénes que eligen. Podemos cantar, es una experiencia religiosa. Y muchas gracias, Andrés Páramo. Por ahora, habemos episodium.
Por ahora, protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo quiero decir que yo soy muy fanático de estos temas eclesiásticos, de la Iglesia Católica en particular. Me encanta todo lo que ha hecho el periodismo, digamos, todo no, pero pues me encanta lo que alcancé a leer, los últimos días de Francisco, que es una crónica del Espectador, se las dejamos en la nota del episodio, pero también me encanta la ficción que se genera a raíz de esto. Porque nos encanta ver a Jude Law de Papa, ¿cómo así? Entonces recomiendo la serie de Paolo Sorrentino, que su obra también es muy católica, pues muy italiana, muy católica, muy maradoniana, muy sorrentinesca. La serie se llama The Young Pope, que es Jude Law de Papa. Recomendado. Véanla y nos cuentan. Los esperamos en nuestras comunidades. Y bueno, yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Andrés Páramo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.